Bueno, les damos la bienvenida a todas y a todos los que nos acompañan hoy en este espacio para conversar sobre la paz total en su componente urbano. Esta es una alianza entre el Instituto Popular de Capacitación IPC, el Grupo Cabilando y el Museo Casa de la Memoria. Saludamos también a quienes nos acompañan en esta conversación a través de las redes sociales de las tres organizaciones y les invitamos a que nos acompañen con sus preguntas y comentarios en la cajita de comentarios que aparecen en YouTube, en Facebook, donde nos estén viendo en este momento. Durante estos 4 ciclos tuvimos la oportunidad de encontrarnos en este auditorio para conversar sobre la paz urbana, al marco de las rentas criminales y apuestas de transformación, las experiencias de negociación con actores armados en la ciudad, las experiencias de paz urbana desde los movimientos sociales y populares, y hoy en este último ciclo tenemos la oportunidad de encontrarnos en torno a los modelos de ciudad, de ordenamiento territorial y a la paz urbana. Antes de comenzar este espacio, quiero darle la palabra a Samara Mesa Betancourt, directora del Museo Casa de la Memoria, y quien nos hará un breve recuento de lo que ha sido este ciclo y estos encuentros que hemos tenido en este espacio. Bienvenida, Samara. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes para todos y todas. Bueno, soy Samara Mesa Betancourt, la directora del Museo Casa de la Memoria. Quiero dar primero, además del saludo, por supuesto, que lo acabo de hacer, quiero también hablar un poco de lo que ha significado esta alianza en el marco del tema que intentamos posicionar desde este espacio, que creo que también que sea desde este espacio tiene una significancia particular e importante para la ciudad. Entonces, digamos que este ciclo de conversatorios pues permitió generar una articulación que ya venía hace algún tiempo, pero que creo que se afianzó de manera significativa con el IPC y con Cabilando, sobre todo porque en el marco de lo que estamos discutiendo, sobre todo con la apuesta o la agenda que tiene el Gobierno Nacional y que es un reto absoluto, intentar pensar en la territorialización que implica para una ciudad como Medellín la paz total, pues creo que estas discusiones de alguna forma sí permiten comprender un poco de manera más clara las particularidades que tiene Medellín y los retos a los que nos enfrentamos. Entonces quería resaltar eso, como que esta articulación ha sido chévere. Lástima que siempre la presencia es muy poquita, pero bueno, espero que ahí también quedan grabados siempre cada uno de los conversatorios, en este caso en Facebook, creo, me corrigen si no es allí. Entonces, bueno, también es una forma de volver a ellos cuando sea útil o necesario, porque creo que sí hay discusiones importantes que se han dado en este espacio y que permiten tratar temas que no solo son útiles en este momento, sino que creo que a futuro son relevantes. Pues miren, nada más los invitados, el invitado y las invitadas que tenemos hoy, que me alegra mucho en este tema en particular, porque creo que son personas que conocen bien ese tema y que sin duda darán aportes muy importantes. Bueno, como para hacer un recuento muy rápido, porque no me voy a tardar mucho, sobre todo porque el tiempo apremia y pues lo principal es el conversatorio que nos trae hoy a este espacio, simplemente diré como cosas fundamentales que me parece que salieron de las discusiones y de los encuentros que tuvimos a lo largo de este ciclo de conversatorios. En el primer encuentro, que creo que fue no solo el que dio apertura, sino también que dio como línea para las discusiones que se dieron posteriormente, que fue el de paz urbana y paz total en Medellín, ahí me parece que fue clave porque permitimos sobre todo definir algo que todavía es un poco ambiguo. Entonces, ¿qué es eso de paz total? ¿Qué es eso de paz urbana? Y en un contexto como el de Medellín, ¿qué implicaciones tendría pensar en su territorialización, pero también en su implementación, por supuesto? Ahí entonces hablamos como de algunas cosas, particularmente de cuál era la particularidad del sometimiento, del acogimiento, y a partir de lo que ha planteado la ley de paz total, cómo eso se podría ver de una forma clara. El segundo conversatorio, ese fue el 26 de abril, el segundo conversatorio, que fue el 25 de mayo, fue sobre rentas criminales y apuestas de transformación. Creo que en este todos se conectan, pero en este particularmente hablamos de los retos que implica pensar en otras posibilidades para los grupos armados en la ciudad, que eso es clave porque sabemos que hay rentas de distinto tipo, no solo económicas, pues incluso también políticas, sociales, que implican un reto mayor para pensar esto de la paz total y posicionar diálogos que permitan una gestión distinta de las conflictividades. Luego hablamos un poco de las experiencias de negociación con actores armados en Medellín. Ese fue el 29 de junio,
En este particularmente lo que hicimos fue como un análisis más retrospectivo de los procesos de negociación con actores armados que se han llevado a cabo en el país y particularmente en la ciudad de Medellín, que este punto me parece clave porque permite ver cuáles han sido los aciertos, los obstáculos, pero también las cosas que quedaron, digamos, pendientes y que pueden ser útiles retomar ahora en el marco de la posibilidad que se abre con la paz total y las negociaciones con actores armados. También tuvimos uno con experiencias de paz urbana desde el Movimiento Social y Popular de Medellín, que creo que aquí también al principio no lo dije, pero es importante mencionarlo, y es que si bien este es un tema que en la actualidad tiene una relevancia, digamos, mucho más mediática por la agenda y por lo que implica eso de pensarse la paz total en distintos escenarios y territorios, creo que es un tema que históricamente se ha trabajado en la ciudad de Medellín y ahí yo creo que el Movimiento Social y Popular tiene mucho que decir. Entonces, en ese espacio en particular, pues fue clave no solo mirar desde un ámbito más institucional cuáles son las posibilidades que tienen este tipo de procesos, sino también ver en el marco de una negociación urbana cuál es el papel que tienen las organizaciones, los movimientos y la sociedad civil en general, que creo que tienen aportes significativos desde perspectivas distintas, por supuesto. Y para cerrar, pues este ciclo de conversatorios, hoy vamos a hablar sobre el modelo de ciudad, el ordenamiento territorial y la paz urbana, que ahí pues hay un tema particular que también ahorita seguramente hablarán de él, pero que no quiero dejar pasar por alto, y es eso de pensar la paz desde el ordenamiento territorial, o cómo pensamos la construcción de paz desde el ordenamiento territorial, como que la paz no solo se compone de pensar en las posibilidades que implican la gestión no violenta de los conflictos, sino también cómo nos pensamos la ciudad y cómo la planificamos. Entonces creo que con este conversatorio damos un cierre con un tema que es fundamental, que implica también unos retos bastante grandes, pero que creo que es importante posicionarlo para que en las agendas futuras, tanto institucionales como sociales, pues podamos ir conversándolo y pensando en alternativas que seguro, espero ahorita ya den algunas que conocen bien. Yo dejaría hasta ahí, muchas gracias a quienes nos acompañan en el auditorio, también a quienes nos ven a través de las redes sociales digitales de las tres organizaciones y bueno, quería pasar a saludarles, les envío un abrazo grande. Muchas gracias, Samara, y invitamos también a Alfonso Insuasti, él hace parte del Grupo Cabilando y viene también a darnos unas palabras de cierre y también de apertura a este ciclo por parte de las tres organizaciones que hemos hecho parte de este proyecto. Bienvenido, Alfonso. Bien, primero agradecerles por la presencia, por aceptar la invitación, Carlos, y el esfuerzo pues conjunto de las organizaciones, que es clave la articulación en estos espacios, en estos procesos, en estas dinámicas. También a quienes nos están observando hoy y más adelante, porque quedan las memorias. En el caso nuestro los trabajamos también en los centros educativos donde tenemos algún tipo de incidencia y se convierten en herramienta de trabajo. Quiero solamente resaltar esto, precisamente hablando de modelo de desarrollo. Ayer, en la imputación que hace la JEP a Mario Montoya en hechos ocurridos en Antioquia, tiene total conexión con lo que vamos a hablar hoy, dice el comunicado de la JEP, en una parte, lo leo, que a veces esos asuntos pasan desapercibidos y también en esa verdad que todavía tenemos pendiente, que incluso algunos se la reclamamos a la comisión, todavía hay verdad pendiente. La importancia del Plan Colombia y el fortalecimiento de la fuerza pública fue resaltada en el Plan Patriota. Esta estrategia militar, por ejemplo, estableció 3 áreas estratégicas de gravitación y sostenimiento prioritarias por tener la mayor importancia económica y política, entre esas Antioquia. El reordenamiento de Urabá tiene que ver con el anclaje de esa zona, de ese territorio, al ordenamiento económico global, y fue a sangre y fuego. Pero ese reordenamiento no se puede entender sin Medellín, sin reordenar a Medellín. ¿Y cómo se reordena y sostiene a Medellín para una lógica económica que concentra el capital en pocas manos? Entonces ahí tenemos una ciudad en disputa, tal vez en disputa, no sé, o ya está consolidada, no sé. Ese creo que es el tema para trabajar hoy y que tenemos abierta el debate, este y otros espacios, para seguir ahondando sobre qué es la paz urbana y cómo debemos entenderla ahora que se abren espacios como el del Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano, cuando abren el espacio de la participación.
Ahora está precisamente en este momento reunido el Comité Nacional en la comisión de la subcomisión del área de Antioquia y Eje Cafetero. Bien, entonces, para que arranquemos. Muchas gracias, Alfonso. Damos entonces la bienvenida a este encuentro de Paz Urbana y Paz Total a nuestros dos invitados. A mi derecha, Fernando Zapata, integrante del proceso Memorias Colectivas y Paz Territorial, y a mi izquierda nos acompaña María Yesenia Usma, integrante del Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad en Medellín. Para este encuentro entonces tendremos dos bloques de preguntas que cada uno y cada una de quienes están acá va a tener alrededor de 15-20 minutos para conversar sobre sus experiencias desde sus modelos de investigación y desde las actividades que han hecho con sus organizaciones. Y finalmente vamos a tener una ronda de preguntas para quienes nos acompañan presencialmente, pues pueden tomar el micrófono y hacer uso de la palabra, y para quienes están a través de las redes sociales, les invitamos entonces a que nos acompañen con sus comentarios o con sus preguntas a través de las redes sociales. Entonces, bueno, sin más preámbulos, hablemos sobre la visión de desarrollo que se ha tenido en la ciudad de Medellín, y quisiéramos entonces conocer desde sus experiencias cómo pueden denominar esa visión de desarrollo y si creen que realmente ha promovido la promoción y la construcción de cultura de una paz territorial, o por el contrario ha sido un obstáculo o un impedimento para esa construcción. Te doy la palabra a ti, María. Bienvenida. Ahora sí. Bueno, primero muchas gracias a todas, todos y todes por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarnos a este panel a contar nada más y nada menos que las experiencias que vivimos en cada uno de esos territorios desde la territorialidad, ¿sí? Porque cuando hablamos del derecho al campo y a la ciudad, hablamos de esas manifestaciones de esa territorialidad, de cómo entendemos los espacios que habitamos, de cómo entendemos eso cotidiano con lo que día a día nos enfrentamos, de cómo vemos esas realidades internas, pero más que eso, ¿sabes qué? Cómo comprendemos esa libertad, esa democracia y esa justicia, ¿sí? Sobre esos tres pilares que creemos y estamos convencidos que se puede desarrollar la integridad desde lo colectivo, desde lo individual, pero también desde ese grupo de adentro, desde esa Medellín que no se conoce tanto afuera, desde esas entrañas que es la realidad de lo que vivimos en nuestras cuadras, en nuestras calles, en nuestras familias, en nuestras laderas, pero también desde esas centralidades que de una u otra forma se desconocen, esas costumbres que hacen que se vuelvan derechos, lo que pensamos que nos heredaron nuestros padres, nuestros abuelos, esas costumbres que nos permiten crear cimientos, arraigos, pero también crear redes de apoyo. Entonces, a partir de ahí podemos generar un diálogo discursivo que nos invita y nos incita a unas conversaciones profundas. Y en ese sentido, María, ¿crees que como se está pensando la ciudad y el modelo de desarrollo de la ciudad realmente se está promoviendo por la construcción de una paz, sea desde lo urbano, desde lo rural, o por qué no desde lo urbano-rural, pues combinando como esas dos Medellines que tenemos en este momento? Es que al final del día, pensarnos en este modelo de ciudad, lo primero es centrarnos en a qué corresponde el modelo de ciudad, ¿cierto? Cuando hablamos de modelo de ciudad, la pregunta que nos debemos de hacer y que siempre nos hacemos en todos los espacios es: ¿la ciudad para quién? Y la ciudad pensada ¿a través de qué? ¿A través de qué lente? ¿Sí? Ese modelo a partir de la institucionalidad, a través de la industria o a través del derecho al hábitat, del derecho a tener un techo digno, una vivienda digna, una alimentación, pero el también ser un transeúnte y que por el hecho de ser transeúnte ya me genera un arraigo con el espacio. Entonces, pensarnos en esas estructuras de desarrollo de ciudad es pensarnos en
cómo de una u otra forma esos desarrollos van a la línea, sí o no, de esos intereses colectivos, de que tanto se puede conocer o no desconocerlo desde la institucionalidad, las necesidades de esas individuos, porque cuando hablamos de los territorios, inicialmente tenemos que entrar a lo individual, de cómo están las familias, de cómo las familias llegan a estos espacios, cómo se forma Medellín y sus comunas a través de, bueno, vamos por allá a los 60, a los 70, de cómo comienza la era industrializada, de cómo comienza a poblarse Medellín. Cuando nos vamos para arriba, para Santo Domingo Sabio, y nos paramos en la Biblioteca de España, vemos para el frente cómo el desarrollo de lo que son los barrios, ejemplo, conquistadores, ¿sí?, se fueron desarrollando planeados de una u otra manera, cómo las formas estructurales de estos barrios son totalmente distintas al frente, a la parte nororiental, que fueron desarrolladas pues al fin y al cabo a consecuencia de. Entonces es ahí donde uno dice si este modelo de ciudad corresponde a eso, ¿sí? Corresponde entonces a el tema de cómo se han venido desarrollando las laderas, pero también como la parte central desde los bordes, cuando hablamos el borde del río, ¿sí? Cuando barrios que están al borde del río, que tienen una historia de vida, puede corresponder sí o no a los bures que se están desarrollando, a los planes parciales que vemos desarrollados, caso ejemplo Moravia, ¿sí? ¿Cómo entonces este modelo de ciudad viene a ser atípico a la costumbre que tiene este barrio, ¿sí? Cuando encontramos problemáticas tan reales como la legalización de estos predios donde la gente vive hace más de 30 años? Entonces ahí volvemos a la pregunta inicial, y es que este modelo de ciudad corresponde a qué, ¿sí? ¿Pensado para quién? Entonces la ciudad pensada para quién. ¿Para quién estamos pensando esos niveles de desarrollo? ¿Para quiénes estamos pensando las reestructuraciones de las calles y los reasentamientos? Cuando hablamos de los planes parciales, pero cuando también hablamos sobre a dónde se van estas personas cuando son de una u otra forma desplazadas y desalojadas de sus hábitats, ¿sí? Muchas gracias, María Yesenia. Fernando, quiero partir entonces con la pregunta que acaba de plantear María, y es la ciudad para quién, y en la ciudad para quién también entonces volvemos a cómo se está desarrollando ese modelo de ciudad y si realmente aporta a la construcción de una paz urbana. Bueno, primero buenas noches, saludar amablemente a quienes nos acompañan aquí, gracias por estar acá, por sacar ratico para esto. También agradecer a quienes nos están viendo, agradecer por la invitación, a quienes organizaron. Y bueno, es una pregunta muy difícil, y es una pregunta difícil porque además implica que probablemente no tenga una respuesta única. Por ejemplo, ¿qué significa entonces si el modelo de ciudad está hecho para la paz? Y habría que preguntarse ¿cuál paz? Porque probablemente haya una porción de eso que se llama modelo de ciudad que sí está pensado. Hay de cierta pacificación. Pero si estamos hablando de una paz en función de generar garantías o mejores condiciones de vida para porciones amplias de la población que vive en Medellín y que además sigue llegando de otros lugares producto de la guerra, para que efectivamente vivan mejor, para que aquí haya mejores condiciones de vida, habría que decir que probablemente no sea esa paz. Entonces es una cosa compleja. Entonces, ¿esta ciudad para quién? Bueno, habría que decir que cobra sentido, bajo esa pregunta, la premisa que se hacía al principio por parte de Alfonso Insuasti cuando decía probablemente tengamos una ciudad en disputa por muchos elementos, de orden simbólico, político, económico y por supuesto también que tienen que ver con todo lo territorial y con en última la toma de decisiones. Ahora, sobre la relación que hay entre eso que llamamos pues, modelo de ciudad o visión de ciudad con relación a la construcción de paz en Medellín, yo creo que amerita hacer yo quiero colocar 3 puntos sobre la mesa para la discusión. Uno de ellos tendrá que ver con cómo termina construyéndose buena parte de lo que hoy llamamos modelo de ciudad para Medellín, algunos elementos ahí que yo creo que vale la pena rescatar y tratar de caracterizar sobre lo que hay hoy.
Un segundo asunto sobre lo que significa la experiencia de Medellín en la posibilidad de construir experiencias de paz. Y eso tiene que ver con dos elementos, para colocarlo desde ya. Uno, con las construcciones, digamos, institucionales. Hay una riqueza en experiencias de procesos de negociación con grupos armados, pero también hay una gran experiencia en experiencias comunitarias, locales, de cultura de paz, digamos, que yo creo que son importantes de reconocer. Y por tercero, quiero plantear como la conexión entre esos dos asuntos, que yo creo que es importante, es decir, aquello que tiene que ver con cómo se ha configurado el modelo de ciudad, eso que llamamos de esa manera, pero también con esa riqueza compleja que tiene Medellín en construcción de paz y cómo uno con otro tienen que ver hoy. Entonces ahí me tomaré como algunos minutos, tengo licencia. Bien. Es importante mencionar que podríamos decir grosso modo que Medellín ha venido construyendo lo que hoy conocemos como este modelo de ciudad, con referentes de alguna manera antiguos, traídos desde su propia historia. Podríamos remontarnos entonces a inicios de siglo, cuando digamos esa élite económica y política era la misma, básicamente la misma, y estaba pensándose cómo generar transformaciones profundas a nivel territorial en la ciudad, y traía parámetros de higienismo, de limpieza, de estructuración, de organización de la ciudad, que se correspondían con esos intereses económicos y políticos para esa época. Ese es el sustento de alguna manera, producto además de los beneficios generados con el café y el oro, que posibilitaron lo que luego conocimos como la ciudad industrial o la industrialización de la ciudad de Medellín, muy de la mano de las confecciones, de los textiles, que terminaron generando o consolidando en esa misma élite, digamos, condiciones económicas muy importantes, que fueron muy importantes para el país, que todavía hoy de alguna manera tiene relativa vigencia, y que en últimas generó un antecedente importante sobre esa conexión muy profunda entre una élite económica que a su vez tenía control político y que a su vez generaba transformaciones, orientaba las transformaciones de la ciudad. Creo que eso es una herencia importante de reconocer, porque de alguna manera parte de eso subsiste. Ha evolucionado, ha cambiado, por supuesto, pero parte de eso subsiste. Es importante además reconocer que las formas de ordenar la ciudad también han ido cambiando. Podría decirse que para inicios y mediados de siglo, sobre todo primó el ordenamiento o el diseño urbano mejor. Son famosos los diseños de Wiener y Serre, cuando vienen para mediados de siglo a plantear el plan piloto y el plan director. Y siempre hubo muchas dificultades para la implementación de ese tipo de proyectos, pero lo interesante es observar cómo siempre respondían también a ese interés de modelar o de proyectar la construcción y transformación urbana de la ciudad, digamos lo físico-espacial, y cómo esto entraba normalmente en consonancia con los intereses económicos y políticos de esas élites que de alguna manera estaban vigentes. Para ya hablar de, digamos, tiempos más recientes, el ordenamiento territorial aparece desde la Ley 388 del 97, digamos ya en firme, como un asunto que se impone pues, a nivel nacional, producto del cumplimiento de esa ley. La primera ciudad en Colombia que logra ordenar, logra colocar su primer POT es Medellín para 1999, pero lo hace de manera parcial, es decir, cumple con el requisito y de alguna manera proyecta y reconoce algunos elementos de orden territorial que son muy importantes para nuestro territorio, pero que al mismo tiempo deja pendiente por solucionar otros elementos que tienen que ver con cómo hacer un uso o cómo regular los usos comerciales que se hacían sobre el espacio urbano. Y ese espacio, ese vacío que se generó con ese primer POT fue por supuesto capitalizado por diferentes, digamos, gremios económicos, sobre todo ligados a la construcción, a la especulación inmobiliaria y demás, que sacaron provecho de ese momento y que de alguna manera generan un antecedente importante para entender parte de lo que nos pasa hoy también. Ese ordenamiento territorial tiene un ajuste de mediano plazo para el 2006, donde de alguna manera se corrigen algunos de sus elementos, pero al mismo tiempo tenemos una transformación interesante en la ciudad. Están pasando muchas cosas importantes. Yo quisiera resaltar por lo menos tres. Tenemos de alguna manera la aparición de una forma de gestión de lo público que claramente está vinculando los criterios de regulación y gestión de lo privado que se llevan de manera muy clara y sostenida y de frente a la gestión de lo público.
¿sí? Digamos, esos parámetros muy del neoliberalismo, de convencernos o de por lo menos decir que la forma de gestionar lo privado es una forma mucho más eficiente y entonces que es importante, necesario que lo público aprenda de ello y asuma esas formas de gestión de lo privado para poder de alguna manera hacer un uso mucho más eficiente, porque la forma en que se venía haciendo bajo esos parámetros que se venían desde mediados del siglo pasado, muy orientados hacia lo que se llamó como el estado de bienestar, eso resultaba ya ineficiente, se prestaba para la corrupción, digamos, todo el discurso que se echa el neoliberalismo para justificar y legitimar el que los criterios privados entren a gobernar, digámoslo, o a orientar la gestión de lo público. Creo que también es importante colocarlo, era un momento además importante, ese 2004, 2006, 2008, por ahí, muy importante para la ciudad porque además de que entraban en esa forma, digamos, relativamente renovada de verlo, la gestión de lo público, aunque no del todo nuevo, pero con algunos elementos mucho más fuertes, también se ve apalancado por, un crecimiento económico importante, que no únicamente era la ciudad, había un contexto, digamos, previo a eso de crisis económica que dificultaba ciertas cosas, para ese momento, un momento económico importante, un crecimiento económico importante. Ahorita les daré como una cifra para ilustrar un poco eso, pero adicionalmente estamos en un momento muy complejo del país y que veníamos de un momento muy complejo de la ciudad misma, y es como la agudización del conflicto en las ciudades venía de un momento muy álgido previo a eso, algunos años previo a eso, que incluso tuvo que ver con operaciones militares tan famosas como la Operación Orión, entre muchas otras, Estrella 6 y demás, pero además la paramilitarización de las ciudades, entre ellas Medellín, sin lugar a dudas, fue un caso muy, muy representativo de lo que eso significó, al punto que de los actores armados ilegales que estaban en disputa por la ciudad, termina imponiéndose uno por sobre todos los demás y termina entonces dándose como lo que se llamó popularmente como la donbernabilidad, ¿sí? Un solo actor armado ilegal que tenía la hegemonía criminal sobre la ciudad y entonces sus elementos. Una forma diferente de entender y hacer la gestión de lo público, un momento económico de bonanza y un momento de relativa estabilidad, digamos, en el orden público, posibilita también que se apalanque la implementación de eso que llamamos modelo de ciudad, que además acaba de ser renovado para el 2006 y que su versión territorial aparecía claramente, digamos, ahí plasmada, y que empezaba a reconocer la importancia y necesidad no solamente de incorporarse a la dinámica económica mundial, sino además de generar una serie de proyectos que iban a apalancar una transformación acelerada de la ciudad, una serie de infraestructuras públicas, de intervenciones en ciertos barrios, en fin, que terminaban interconectando, digamos, ciertas relaciones, intereses, espacios y demás, de una manera mucho más compleja de lo que veníamos observando, para decirlo de otra manera. Veníamos de una ciudad profundamente segregada, todavía lo es, pero de alguna manera se avanzó en intentar interconectar ciertos sectores de la ciudad, por ejemplo, a través del sistema integrado de transporte. Eso trajo otros elementos que se pueden analizar, pero digamos que en principio eso se logró. Lo que se puede observar luego de eso es que esa transformación acelerada de la ciudad trajo como algunas de sus consecuencias varias cosas. Uno, el aumento de la especulación inmobiliaria y del espacio urbano, pero también ese interés de lo público por llegar a cada vez más sectores para generar obra pública, se hizo sobre una ciudad que creció de manera informal, sostenida durante décadas, durante casi toda su historia. Y eso hizo entonces que cada vez que se generaba una obra pública, incluso esta en la que estamos, normalmente estaba ubicada donde ya había construcciones y donde había ya de alguna manera una comunidad ahí asentada, con condiciones normalmente de informalidad y de precariedad. Y sobre esos territorios entonces se avanzaba la construcción de obra pública. Y esto en últimas, ¿qué significaba? Significaba que de alguna manera se rompía con la segregación territorial, ¿cierto? Se podía avanzar a llegar a otros sectores con infraestructura pública como esta, como el sistema integrado de transporte, entre muchas otras, pero al mismo tiempo se reproducía la exclusión social, en tanto quienes vivían ahí debían moverse a otros lugares y no siempre, casi nunca, hubo una respuesta adecuada para esas comunidades. Eso es un asunto como muy importante y además muy diciente porque permite también ilustrar un poco qué significa esa relación del modelo de ciudad con la construcción de paz, ¿cierto? Que creo que es como un elemento. Ahí quería como dejar algunos elementos planteados.
porque además esa forma en que se fue construyendo la ciudad se apalancó no solamente con un asunto territorial, sino con modelo económico basado, por ejemplo, en clúster. Uno de ellos, el de turismo, hoy muy fuerte en la ciudad, que mueve una economía importante, pero que al mismo tiempo trae como uno de sus elementos el que ese turismo no solamente viene a observar la ciudad transformada, no solamente viene a ver algunos barrios, sino que además viene a consumir otro tipo de cosas, o por lo menos un sector de ese turismo viene a consumir y apalancar rentas ilegales, ¿sí? Viene a apalancarse en consumos de sustancias psicoactivas, viene buscando, en fin, otro tipo de cosas, y eso lo que nos está diciendo también es, tiene que lanzar la pregunta, ¿qué significa que la implementación de un modelo de ciudad a nivel territorial y económico permita dinamizar ciertos sectores económicos de los cuales además también se ven beneficiados sectores ilegales, ¿cierto? Eso nos tiene que hacer generar preguntas, ¿qué significa eso? Con los impactos que eso genera. Eso por un lado quería como dejarlo ahí. Otro elemento importante, Medellín como laboratorio de paz. Sin duda, Medellín es una ciudad rica en experiencias de implementación de negociaciones con diferentes grupos armados, para nombrar algunos pocos relativamente recientes, en los 90 lo que se hizo con las milicias populares, lo que significaron diferentes acuerdos muy microlocalizados con diferentes combos o bandas en ciertos barrios, y lo que significó además lo que se llamó pues, formalmente la desmovilización de los bloques paramilitares, que en últimas pues sabemos por experiencia que esa desmovilización digamos que es bastante cuestionable pues por los impactos que generó, pero además lo que hoy está pasando con las estructuras criminales que tienen asiento en el Valle de Aburrá, que hoy hay unos acercamientos sociojurídicos para ver hasta dónde se logra avanzar con ellos o no en eso que se llama paz total, ¿cierto? Eso nos da cuenta que Medellín tiene una gran riqueza en ello, por un lado. Entonces ahí digamos que la respuesta inicial podríamos decir, sí, efectivamente Medellín tiene intereses en buscar de alguna manera como esos asuntos de paz, pero además es importante reconocer las luchas de las víctimas sobrevivientes, de todas esas diferentes violencias que han pasado en la ciudad y quienes han venido huyendo de la guerra también urbano, de lo rural al urbano, que han representado también cosas interesantes, es decir, no solamente un tema de negociación con grupos armados ilegales, hay cosas interesantes, producto creo yo que de esas luchas de las mismas víctimas que les ha posibilitado incluso en contextos muy brutales, muy difíciles como el que mencionaba ahorita, el que esos, o por lo menos un sector de la paramilitarización de la ciudad generara un contexto en el cual las mismas víctimas tenían que además de recomponer sus vidas luego de que la guerra los había destrozado, tenían que además generar procesos de movilización y reivindicación de sus derechos en un contexto tan hostil como el que significaba que parte de sus victimarios estuvieran ahí vigentes y con presencia y control territorial, ¿cierto? Que creo que eso es importante, pero al mismo tiempo eso da toda la importancia de lo que significaron esas luchas, por ejemplo, para generar un espacio como este, ¿cierto? Una casa museo de la memoria, pero también la generación de políticas públicas, de institucionalidad pública en función de que por lo menos hubiera donde generar esa reivindicación y esa accesibilidad de derechos. Y además la aparición de espacios, generación de espacios importantes, significativos para esas luchas como la Mesa Municipal de Víctimas, la Mesa Metropolitana de Víctimas, entre muchos otros, pues solamente como por colocar algunos elementos. Todo eso nos indica que Medellín tiene una búsqueda, una experiencia interesante en temas de paz, pero que al mismo tiempo, y este es el tercer punto como para tratar de juntar esas dos, Medellín ha generado un modelo de desarrollo que bajo los parámetros de la violencia que hoy existen en Medellín no resultan como elementos contradictorios. ¿Qué significa que se genere desarrollo, crecimiento económico, transformación del urbano de la ciudad sin que sea problemática la violencia que se ha generado? ¿Cómo es posible que eso subsista? ¿Qué significa eso? Si vemos solo eso, tendríamos que decir, bueno, ¿cuál paz? ¿Cierto? ¿Paz para quién y de qué manera? Pero también hay que decir que en el marco de eso se ha posibilitado la generación de diferentes experiencias de búsqueda de paz y de construcción de paz desde sectores comunitarios y que de alguna manera han generado también respuestas de orden público institucional que también hay que reconocer como valiosas, sobre todo en este momento donde la pregunta es ¿qué significa territorializar diferentes procesos de paz a nivel urbano para el caso, por ejemplo, de Medellín? Gracias, Fernando, y mencionas pues varias cosas que quiero rescatar acá y tiene que ver con el crecimiento acelerado y desigual de la ciudad, con Medellín como laboratorio de paz.
Y dentro de este Medellín como laboratorio de paz, pues se siguen insistiendo, o hay una necesidad por varias demandas, y es un llamado a la justicia, a la vida digna, a la consolidación de un tejido social, a la desestructuración de esos grupos armados que aún persisten en territorios, hablando desde lo urbano, a pesar de que se han hecho esas diferentes dinámicas de consolidaciones de paz en los mismos territorios, impulsado desde la sociedad civil y desde las diferentes organizaciones sociales. Y en ese sentido, ¿cómo se puede entender entonces esa relación desde el momento uno en el que se empieza a hablar de la configuración y el ordenamiento territorial, y además qué herramientas tiene que brindar para que se dé realmente esa construcción o esos primeros pasos de una construcción de paz urbana, entendiendo esos dos modelos que nos acabas de plantear, pues una ciudad que ya ha tenido o que ha sido un laboratorio de experiencias de paz urbana, pero al mismo tiempo una ciudad que se está pensando, por lo menos en este momento, desde un desarrollo muy económico y un desarrollo turístico que uno podría decir que va en otra vía diferente. Bueno, de nuevo, pregunta difícil. Bueno, una cosita que se me escapaba que es importante, decir que una ciudad como Medellín es un laboratorio de paz también significa reconocer que ha sido un laboratorio de guerra. Y es un poco el contraste que quería marcar, ¿sí? Cómo es posible que se genere desarrollo importante, se consolida como la segunda economía más importante del país, al mismo tiempo que es uno de los principales laboratorios de guerra urbana en el país, ¿cierto? Entonces eso también como colocarlo ahí como un elemento que yo creo que es contradictorio, importante de mencionar y de tratar de evidenciar la complejidad de lo que significa pensar el asunto en Medellín. Y de ahí pues también resaltar la importancia de todas esas experiencias de construcción de paz, sobre todo las de nivel comunitario, que por supuesto pues han ameritado, o sea, un gran esfuerzo, un gran sacrificio, y que es yo creo que digno. Todavía la ciudad está pendiente de reconocer mucho más lo que ha significado toda esa lucha de las víctimas sobrevivientes del Medellín. Ahora sobre la pregunta, ¿qué significa entonces esto de un ordenamiento territorial pensado en función de que se pueda aportar a temas de construcción de paz? Hay varias cosas por decir. Uno es, primero, reconocer que tenemos como una ventana de oportunidad quienes aspiramos de alguna manera que eso pueda pasar, es decir, a seguir haciendo luchas para que podamos incidir en función de construir lo público, y que lo público pueda de alguna manera servir también como escenario para las posibilidades de construcción de paz. Es necesario que la ciudad, se supone que esta administración debía haberlo hecho pero no lo hizo, se genere la revisión y ajuste de mediano plazo del actual plan de ordenamiento territorial. Y eso es interesante, porque lo que significa es que nos ofrece la oportunidad, primero, de preguntarnos y de madurar esas propuestas, de construir propuestas en función de la pregunta de qué significa impregnar o colocar o nutrir la comprensión de ordenamiento territorial desde lo que significa facilitar la territorialización de la paz a nivel urbano, ¿cierto? ¿Qué instrumentos hacen falta? ¿Qué es lo que hay que colocar en el ordenamiento territorial para que eso se facilite? ¿Cierto? Que creo que es como un asunto primero como importante. Y muy seguramente en esta revisión de mediano plazo no lo vamos a lograr, pero será un momento importante para foguear de alguna manera esas propuestas y para generar también inquietudes sobre la necesidad de seguir construyendo propuestas. Y eso también de cara a lo que significará la revisión y ajuste de largo plazo, que probablemente tenga que hacerlo no esta administración que sigue, sino después de esa, es decir, la que seguiría entre 2028 y 2031, teniendo en cuenta además que la vigencia que se había propuesto inicialmente, el actual plan de ordenamiento territorial sería hasta 2027, pero dadas las cosas probablemente se extienda hasta 2031, hasta que haya digamos, una revisión de largo plazo. Pero de todas maneras se genera entonces esa inquietud sobre qué significa generar, digamos, elementos de paz o de enfoque de paz en función del ordenamiento territorial. Y para eso yo quisiera como mencionar algunas cosas como muy específicas, y esto quiero decirlo, no hace parte únicamente de mis reflexiones, sino que hace parte también de las construcciones colectivas que se han hecho desde diferentes procesos en los cuales he podido hacer parte, desde el movimiento de pobladores, desde diferentes organizaciones sociales y comunitarias, principalmente en la zona nororiental, pero ahora actualmente y de manera mucho más clara esa relación entre territorio, derecho a la ciudad y paz con el proceso de memoria colectiva y paz territorial. Y ahí hemos hecho varias reflexiones
y creo que podría mencionar por lo menos 3 que son sustanciales, que de alguna manera permitirían establecer esa relación entre ordenamiento territorial y paz, y son 3 necesidades, 3 cosas sobre las cuales hay que pensar muy fuertemente. 1, ¿cuál debería ser y qué significa generar un enfoque de paz territorial urbana para incorporar el ordenamiento territorial? Porque no es únicamente a partir de instrumentos, sino que necesita un enfoque, y pensar ese enfoque y en función de lo que significa el ordenamiento territorial ya es un reto significativo. Primer elemento. El segundo, avanzar en la implementación o se hace necesario que se avance, que se genere un contexto favorable para que esas reflexiones sobre un enfoque de paz que en ordenamiento territorial se hace necesario que haya un contexto favorable para que efectivamente la paz se vuelva un tema prioritario. Eso significa entonces avanzar tanto en implementación de acuerdos de paz que hoy están vigentes, como el que se hizo con las FARC y el Estado colombiano, como aquellos que puedan surgir en el marco de esto que hoy llamamos paz total, que tiene que ver tanto con elementos posiblemente con el ELN que puedan terminar impactando también a Medellín y otros centros urbanos, como también el que muy seguramente, si llega a avanzar y a madurar, generarán la negociación que se está haciendo con las estructuras criminales que tienen presencia en el Valle de Aburrá. Esos diferentes procesos de paz son necesarios no solamente que maduren, sino que además se llegue al momento en el que se piense qué significa, porque es altamente probable que todos estos se piensen, pues el de las FARC ya está así, y que los demás se piensen influenciados bajo esa lógica de justicia restaurativa. Y creo que eso es un elemento muy importante a tener en cuenta, porque esto lo que significa es que como nunca antes tenemos un referente que nos está diciendo que para construir paz es necesario generar un reconocimiento de los daños que se han ocasionado, el reconocimiento de las víctimas, pero además sobre todo pensar en medidas restaurativas que permitan atender esos daños y esas víctimas. Y eso es un elemento fundamental, porque si eso hace parte de alguna manera del contexto favorable que tendremos en la discusión de lo que significa incorporar reflexiones sobre un enfoque de paz al ordenamiento territorial, creo que puede ser muy importante. ¿A qué me estoy refiriendo? Cosas como, si vamos a observar dónde están la mayoría de víctimas, tanto de la guerra, de lo que se generó urbano, rural, en fin, la relación ahí, como aquella que se ha generado por la presencia de estructuras criminales, muy seguramente, claro, habrá muchísimas, pero muy seguramente encontraremos que se concentran en ciertos territorios, y muchos de esos territorios son barrios populares. Si eso es así, además, existen herramientas, instrumentos de ordenamiento territorial que se supone que están habilitados para mejorar las condiciones de vida y condiciones territoriales de esos mismos barrios populares. Eso quiere decir que podríamos pensar en que ciertas herramientas e instrumentos hoy ya vigentes, bajo un enfoque y comprensión de paz, enriquecidos de esa manera, podrían servir como herramientas o como experiencias de reparación para esas víctimas y para esos territorios, que en última, desde el proceso colectivo de paz territorial llamamos de reparación territorial, que no es solo individual, que no es solo colectiva, sino además territorial. Y creo que eso es interesante, para colocar con ejemplos específicos. Si estamos pensando sobre la necesidad de que se generen medidas restaurativas en Medellín, y estamos en la discusión del POT, y avanzamos de alguna manera en generar como unos criterios generales sobre lo que significa y representa ese enfoque de paz para el ordenamiento territorial, pues habrá que llegar entonces al uso ya de instrumentos específicos, y entre ellos yo quiero resaltar 3. 1, los macroproyectos de borde urbano rural. Incluso podríamos hablar de hasta el macroproyecto de borde de río, el que está al norte, de Río Norte. Esos 4 macroproyectos que hacen parte de las áreas de intervención estratégica que reconoce el ordenamiento territorial, ofrecen la oportunidad de implementar diferentes herramientas y de generar además un proceso participativo de esas comunidades para que se entienda como las posibilidades de una reparación territorial o como la implementación de medidas restaurativas para esas víctimas. Y eso ya es un elemento interesante que podríamos observar. Otro elemento, los macroproyectos de borde urbano rural tienen para su implementación como herramienta normativa, como tratamiento urbano, el mejoramiento integral o el mejoramiento integral de barrios. Para su implementación específica hay que generar unos planes de legalización y regularización urbanística. Ese tipo de instrumentos bien orientados, con participación comunitaria, con esto que llamamos enfoque de paz incorporado ahí, que habrá que madurar qué significa eso, muy seguramente es una herramienta muy poderosa
que puede servir para avanzar de manera significativa en varios sentidos. Uno, por supuesto, esto que estamos diciendo de medidas restaurativas para las víctimas, pero también tendríamos que reconocer que en el marco de lo que ha significado la guerra, la violencia en la ciudad, pero además la superposición de múltiples violencias estructurales que tienen que ver con la pobreza, que tienen que ver con la segregación, con la exclusión, con, en fin, múltiples violencias, podríamos reconocer entonces que eso serviría para avanzar en medidas restaurativas, avanzar en la transformación de vida de estas personas, pero también para eso significaría avanzar en temas de derecho a la ciudad. Y avanzar en temas de derecho a la ciudad de los barrios populares también significa cuestionar el actual modelo de ciudad. ¿Sí? Generar transformaciones profundas en las condiciones de vida de estas comunidades, porque además no puede ser únicamente territorial, sino que requiere además la implementación de otras políticas que complementen este asunto, entre ellos políticas socioeconómicas o apoyo de generación de empleo, de educación, de todo lo que significa para que efectivamente esa realidad se transforme, y eso implica entonces la destinación importante de recursos públicos para que esto pueda ser posible, y muy seguramente eso pondrá en tensión otros intereses hoy privilegiados para la transformación de la ciudad. Entonces, lo que significa hablar de paz en Medellín, de alguna manera, de esta comprensión un poco, digamos, en positivo, digamos, ambiciosa, ¿cierto? Lo que requiere realmente transformar Medellín en función de eso, y la relación con ordenamiento territorial muy seguramente significará colocar en cuestión esos intereses privilegiados, pero también significará entonces transformaciones profundas sobre todo lo que significa como este asunto. María Yesenia, yo quiero que hagamos énfasis en algo que mencionabas ahora y que volvió a mencionar Fernando, y tiene que ver con el desarrollo del borde urbano rural. Desde tus experiencias, ¿cuál es la reflexión a la que se puede llegar y cuáles son esas herramientas que se deben de brindar para la construcción de una paz pensada desde lo rural, desde esa Medellín rural que también a veces se desconoce dentro de estos proyectos de desarrollo que son muy pensados para la ciudad de cemento, y se olvida ese componente campesino que pervive aún en muchos corregimientos y zonas de las laderas de la ciudad? Bueno, en verdad has tocado, y Fernando ahorita lo hacía, creo que hablar del POT, hablar de esos planes parciales del mejoramiento integral de barrios, ¿sí? Pero hablar también de esos desarrollos que se dan en las periferias, en lo rural, cómo de una u otra forma comprenden también lo citadino, cómo comprenden esos desarrollos de estas comunas que al final del día encontramos, y en ese recuento histórico encontramos a la Medellín que despierta asentada a causa de la violencia en los territorios, en esos municipios que son tan cercanos. Entonces encontramos personas que se vienen huyendo de la violencia en busca de un desarrollo, en busca de una cobertura que brinda una ciudad, en busca de una sostenibilidad que se da a través de ese desarrollo de ciudad, ¿sí? Entonces, hablar de esos planes de mejoramiento integral, hablar de esas necesidades que se supone que se deben de dar a través de esos planes de mejoramiento, es conocer en sí cómo se puede llevar esos mecanismos de solución, o por lo menos lo que se plantea a través del POT, porque al final del día el POT es quien da la línea de cómo desarrollamos o cómo crece la ciudad a través de la comuna, pero también a través de lo que son estas campesinades, ¿cierto? Ese campesinado que pues al final del día cada día va teniendo una nueva identidad por las mismas necesidades de lo que se va teniendo en cuestión de la economía, ¿cierto? Y el ejemplo muy claro es lo que hoy descubrimos en Santa Elena, ¿sí? Cómo esas transformaciones de lo que vemos en lo veredal, ¿sí? Hoy corresponde más a unas necesidades de sobrevivir que de conservar esas culturas o esas identidades, que es lo que hace al final del cuento la historia misma, ¿sí? Entonces, hablar de lo que son esos planes parciales o hablar de esos mejoramientos integrales de barrio o esos mejoramientos en cuestiones de las laderas, primero es permitir que la ciudadanía o que nosotros podamos comprender cuáles son esos mecanismos
con los que podemos desarrollar esos derechos que intrínsecamente tenemos. 1. 2. Cómo podemos apropiarnos más de los territorios en los que habitamos, ¿sí? Y tercero, pues que al final del cuento pues serán esas necesidades desarrolladas en los territorios, en esos reasentamientos que se vuelven tan necesarios, que era lo que ahora pues Fernando hablaba en cuestión de cómo esos desarrollos llegan brindando en positivo unas nuevas oportunidades. Entonces descubrimos a Medellín un laboratorio de paz a través de una historia de guerra que se brinda la oportunidad de un estado de reincorporación, pero también un estado donde se le da la oportunidad a estas personas que se reincorporan de devolverse a su primer estado o devolverse a esa historia de cómo trabajar la tierra, de cómo permitir que mi familia pueda ser o pueda continuar con esa historia de vida sin necesidad de ser trasladado a otro lugar, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo a partir de esos mecanismos se pueden sí o no generar estas luchas? ¿Cómo a partir de esos mecanismos se pueden generar sí o no esas defensas de lo que entendemos como el territorio? En esa defensa del territorio y también como en las nuevas dinámicas que hay, pones el ejemplo de Santa Elena, pues también hay unas nuevas dinámicas de territorialización y de identidades que se crean y que transforman el mismo territorio. ¿Cómo poner entonces a combinar esas transformaciones que se dan en este caso en sectores urbanos, entendiendo las dinámicas de los planes de ordenamiento, de las nuevas configuraciones territoriales, con este tema de la construcción de la paz urbana y de la paz que se espera empezar a construir acá en la ciudad? Es que ponerlo a conversar o que se encuentren al final de la línea es primero permitir identificarnos en qué parte de la historia estamos, ¿cierto? Entonces es devolvernos a esa historia que al final nos va a permitir, bueno, vernos como personas sitio, vernos como personas parte del Estado, pero vernos como personas que hacemos parte de unas luchas. Entonces, ponernos a conversar será permitirnos primero sentarnos y redescubrir la historia, que es súper necesaria. Es hablarnos de qué es lo que ha pasado y al final del cuento cómo se han superado esas dificultades que ha hecho la Medellín que tenemos hoy, que ha hecho esas nuevas ruralidades, ¿cierto? Esas nuevas ruralidades, esas nuevas personalidades. Entonces, lo primero sería sentarnos a conversar sobre esas oportunidades que se generan en cada uno de los espacios que habitamos. A partir de ahí, o sea, pensarnos a través de esas historias que son reales, que son contadas porque yo la viví, porque mi vecino la vive, y a partir de ahí generar redes que nos permitan primero tener muy claro cuáles son los mecanismos, segundo, cómo implementar esos mecanismos y tercero, cómo llevarlos a la materialización de los mismos. ¿Sí? Entonces, primero es eso, descubrirnos a través de esa identidad. Segundo, a través de cuáles son esos mecanismos desde la institucionalidad que se vuelven en un estado de garante de esos derechos que son adquiridos, pero que no sabemos cómo al final del cuento reclamarlos. Entonces, ahí se va a generar el estado de redes. ¿Sí? Y lo tercero, pues al final, cuando hablamos de esa conversión de la paz, pues es historia, forma, y tenemos pues una cantidad de procesos de reinserciones y de reinvención desde esas luchas que se generan de las armas, porque se piensan que son derechos,
¿cierto? Entonces hablamos de las milicias populares, la desmovilización que se dio en Granizal, en el gobierno de Pastrana, cuando se da la silla vacía, que se desmovilizan todos los jóvenes de las milicias populares de los barrios altos. ¿Qué pasó con estos jóvenes después? ¿Cierto? ¿Qué pasa entonces con esa mesa de reincorporación que se genera ahí y que ahora pues esperamos que con este nuevo acuerdo que se está realizando y que se hizo en La Habana, pues no suceda el mismo fenómeno, y es que la gran mayoría de ellos terminan devolviéndose a las armas porque no encuentran un Estado que sea garante, porque encuentran una sociedad que los revictimiza y porque pues al final del cuento son los mismos muchachos del barrio que se criaron en el barrio, cogen las armas para defender el barrio, pero pues hieren al barrio porque creen que esa es la lucha correcta, ¿cierto? Entonces esos derechos, no, esas garantías que se les dieron a ellos en ese momento, hasta qué parte sí o no se cumplieron. Entonces ahí es donde ahí descubrimos que definitivamente encontramos un Estado incapaz de resolver esa problemática que ahí se generaba. ¿Sí? Que esperamos que es un nuevo componente que hoy tenemos con esos acuerdos de La Habana, y es la reparación, es encontrar que tu victimario se sienta, te pide perdón, y son nuevos componentes a estos espacios de diálogos y de reincorporación. Y vamos aprendiendo y vamos creciendo, ¿sí? Y vemos como barrios como Santo Domingo Sabio, que no es tan alejado a lo rural, que todavía se conserva en espacios como arriba en Bello Oriente, se conservan las huertas, se conservan estados campesinos muy pegados a la ciudad, ¿sí? Pero que son personas que vivieron esas guerras de frente. Entonces encontramos personas que tienen todavía ese reproche de ese momento de la historia. Entonces, ¿cómo encontrarnos? Reconocer la historia, sentarnos y reconocernos a través de la historia, sentarnos y reconocernos a través de esas posibilidades que tenemos en crecimiento. Segundo, a través de esa historia, reconocer los mecanismos que están institucionalizados para esa revisión del plan de ordenamiento territorial a mediano plazo, que ya pues se supone que en diciembre de todas formas puede que se dé, pero con el tema que tenemos ahorita coyuntural, elecciones y demás, entonces ya vamos al de largo plazo. Y ahí es el llamado que tenemos todos a la final. Y entonces, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos cada uno y cada una de cara a lo que se viene, de cara a esos mecanismos que debemos de cogerlos e implementarlos y llevarlos a lo práctico? ¿Qué es lo que se viene entonces para el nuevo POT con cuestiones de esos mecanismos y de esas formas de llevarlo a lo cotidiano, que se vuelven sencillamente los medios de cómo reparar al territorio, ¿cierto? Entonces eso es una pregunta muy interesante, y es que ¿cuál es la responsabilidad entonces con la que quedamos para ese nuevo ordenamiento que se viene en cuestión de las preguntas y de las necesidades que tenemos desde los territorios en los que habitamos cada uno y cada uno, ¿sí? De esos planes de mejoramiento integral, ¿sí? Pero también de esas nuevas renovaciones urbanas que se dan en cuestiones de, porque es que cuando hablamos del plan del POT, hablamos de que él tiene muchas líneas de cómo mejorar los barrios que habitamos, pero entonces en mi barrio o en la zona en la que yo estoy, ¿qué le corresponde? Y yo como parte de ese territorio, ¿cuál es la parte de mi responsabilidad de cara a llevar al mecanismo o a que la gente comprenda esos mecanismos y poderlos ser mucho más prácticos? Que al final del cuento esa es la idea. La responsabilidad de nosotros será hasta qué punto sí o no estamos adentrados a esa discusión de diálogo del POT de cara a las 16 comunas de sus corregimientos. Y entonces ahí viene tu pregunta, ¿cómo ponerlos entonces a conversar desde esas nuevas ruralidades? ¿Cómo entender que las necesidades de un Santa Elena son totalmente distintas? Hoy, ejemplo, que tienen necesidades de agua, porque tienen desabastecimiento de agua por la sobrepoblación que se tiene, de cara a la oferta que se tiene en cuestiones de esos bienes que no son renovables. Pero la migración ha sido fuerte, claro, Medellín es clúster de turismo, ¿sí? Tecnología, ciencia e innovación, ahora ¿cómo nos llamamos? Pero entonces, ¿hasta qué punto esa nueva etiqueta hace que los barrios se desarrollen de una forma brusca sí o no, pensada sí o no, y que esto afecta esos recursos? Y el caso claro es ese.
Hoy Santa Elena tiene graves problemas de agua, pero entonces no nos vamos solamente a Santa Elena, las Rivieras, Bello Oriente. Bello Oriente tiene en gran medida una zona muy hermosa, muy rural, todavía citadina, pero encontramos lugares, parte de ahí que no tiene agua potable, sino que nosotros llevamos filtros para que se filtre el agua que baja de la montaña y la gente pueda tomar el agua. Pero no nos vamos tan lejos, vámonos al otro lado. Carambolas, Carpinelo, El Trébol, La Avanzada, son casi zonas ya muy veredales. ¿Sí? Entonces, ahí es centrarnos. La cuestión de la memoria es importante. Los mecanismos de implementación para defender lo que por derecho corresponde. Por eso el derecho al campo y a la ciudad son las oportunidades de reconocer los mecanismos, implementarlos en debida forma, pero poner a conversar la institucionalidad, lo cotidiano, las personas normales, pero también aquellos que son los administradores que están por allá tan arriba, pero hay que bajarlos, que entiendan que son las necesidades reales y que este POT tiene que ser desarrollado de acuerdo a las necesidades reales de los territorios en los que habitamos. Muchas gracias, María. No sé si alguien del público se quiere animar a hacer alguna intervención, alguna pregunta antes de dar cierre a este espacio, que ya se nos está agotando el tiempo. Bueno, no, como muchas gracias a los invitados, a la invitada por la reflexión que nos traen sobre la ciudad y sobre el ordenamiento y digamos ese debate. Creo que el tema de la memoria en el ordenamiento territorial es fundamental, ¿cierto? Recordar los orígenes y cómo se ha conformado la ciudad, ¿cierto? Los lugares de la ruralidad en la ciudad y los lugares que ha intencionado las élites para la producción del capital. Gran parte de ese modelo de ciudad recién está muy marcado por el metro, ¿cierto? Y todas las adecuaciones o gran parte de las adecuaciones que se han hecho en la ciudad han sido en lógica metro, ¿sí? Los pocos parques que tenían grama se volvieron parques de cemento y lámparas del metro. Y eso puede sonar muy anecdótico, pero eso también marca la relación que tenemos con la ciudad. Y eso nos configura como en una identidad de la ciudad, la mejor ciudad, la más bacana, la que sí tiene metro, y eso impide que la ciudadanía también haga críticas en relación a esa ciudad que se quiere, ¿cierto? Que era un poco lo que tú decías. Me pensaba, digamos, una pregunta sobre lo que planteaba sobre, digamos, ese escenario de entrar a revisar el plan de ordenamiento territorial. ¿Qué va a significar ahora que ya no somos ciudad sino distrito de ciencia, tecnología e innovación, que en últimas fue lo que impulsó el modelo del plan parcial de Moravia, ¿cierto? Parque Explora, todo lo que se desarrolló allí tiene que ver, digamos, como con esa idea y eso para dónde va. Pero también, digamos, en la lógica de lo que se está debatiendo actualmente sobre conflicto y paz, está la pregunta por las rentas ilegales y en esa negociación del conflicto urbano, digamos, la apuesta que tiene el gobierno en estos diálogos es cómo hacer para desmontar las economías informales. Pero tenemos muy claro que en parte esta ciudad se ha construido a partir de la reinversión de economía ilegal, ¿cierto? En los 70 no habían tantos edificios, en los 80 el poblado se llenó de edificios y de ahí en adelante. Y eso lo vamos viendo. Un caso bien claro es Sabaneta, por ejemplo, y cómo esos procesos también van ayudando como a la conurbación. Que esa pregunta por la conurbación en un valle, que más que un valle es un cañón, donde ya no cabemos, cómo pensar en el derecho a la ciudad de familias que vienen efectivamente de la ruralidad, que esperan, por ejemplo, heredar
a sus familias, y por eso la plancha es una cosa bien importante en la ciudad. La plancha implica que yo voy a poder construir un segundo piso para mis hijos y tal vez un tercero para mis nietos, pero cada vez la ciudad va teniendo menos escenarios como para concretar eso. Y por último, cómo poner a debatir el ordenamiento territorial en los microterritorios, en los barrios, en las comunas, donde los grupos armados pues han establecido o continúan estableciendo un ordenamiento territorial, y donde gracias a ese ordenamiento impuesto pues se generan lo que en ordenamiento se habla de conflictos de uso del suelo, ¿cierto? Y donde se disponen las zonas de rumba, y donde efectivamente se construye el edificio de 2, 3, 4 pisos, y donde se construye o donde está el paradero de buses y las rutas que controlan los actores armados. Entonces creo que son muchas preguntas que ustedes nos dejan y que alimentan, digamos, esta discusión de para dónde va esta ciudad, más allá de lo coyuntural de la paz total en este momento, sino más allá de bueno, cuál es la ciudad que queremos, para dónde vamos, ¿cierto? El ordenamiento alrededor del agua, el Valle de Aburrá, pues ha lidiado, digamos, la construcción de esta ciudad siempre ha sido lidiar con el río, ¿sí? Y por eso esa construcción de la canalización del río era, digamos, discutiendo con el río y cómo quitamos ese problema del medio. Y por eso, digamos, esto también hace parte de esa historia, la Santa Elena, de la que siempre mencionamos que está tapada. Y si queremos pensar otra ciudad donde quepa la ruralidad, donde se piense un futuro, que hay que pensar en que ojalá no sea tan catastrófico y que habrá que pensar en otras adecuaciones, donde cabría un ordenamiento territorial alrededor del agua. Bueno, no sé, muchas cosas, pero bueno, agradecerles mucho por lo que nos compartieron. Gracias, Pablo. No sé si Fernando o María Yesenia quieran agregar algo más. El compañero decía algo y tocaba sobre la renovación urbana. Acordémonos que estamos hablando de la renovación urbana y los mejoramientos integrales de barrio. Y entonces es descubrirnos en qué estamos. Si estamos en la renovación urbana, entonces pensamos en las dinámicas industrializadas, ¿cierto? Pensamos entonces en lo alto, y hablabas de la terraza, de la terraza o el mal llamado aire, ¿sí? Que pues al final del cuento el mal llamado aire pues no será nada sino ese derecho de construcción de forma horizontal, y tendrá entonces que ver con el tema de las curadurías urbanas. Cómo entonces a través de la curaduría se dan los lineamientos para saber que yo, María Yesenia, yo o Fernando o tú o cualquiera, mi casa solamente la puedo construir hasta 3 pisos porque a mí curaduría me dice que no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces no me dan el permiso de construcción para el 4º, para el 5º, o me piden demolición en la inspección y va a dar greve y me dice que usted está corriendo riesgo y se puede desplomar su casa. Pero entonces en la renovación urbana encontramos a un Moravia donde hay edificios postulados hasta 20 pisos. Entonces uno dice, wow. Pero entonces vámonos a una realidad. Encontramos una biblioteca España, Santo Domingo Sabio, Comuna 1, ladera, deslizamiento, y no se puede construir al lado del colegio La Aldea, porque todo eso era de alto riesgo, pero construimos la biblioteca España, ¿cierto? Y entonces hoy vemos el fenómeno de desplome, porque hace parte de la dinámica de lo que son las laderas. Pero ahí como para hacer el cierre, y es que al final este conversatorio lo que busca, y creo que es una de las cosas, son las preguntas. ¿Cuántas preguntas nos vamos a llevar? ¿Y cuáles son las herramientas que vamos a implementar de aquí en adelante? Y con la pregunta que iniciamos, creo que es con la misma que podemos cerrar, y es: ¿la ciudad pensada para quién? ¿En desarrollo para qué? Y el plan de ordenamiento territorial, ¿qué tarea nos deja a todos y a cada uno? Pilas, lo que se viene es pensárnosla, nos la tenemos que pensar y jugar. El plan de ordenamiento territorial nos la tenemos que sentar en nuestra comuna, en nuestra cuadra, en nuestra calle, con nuestra gente, con los que conocemos y con los que no. Nos tenemos que hacer un plan de ordenamiento territorial pensado
en mesas de trabajo para que esos insumos sean trasladados a la institucionalidad y se generen mecanismos de desarrollo rurales y urbanos y que nos podamos conversar en las necesidades reales. Bueno, muchas preguntas en una. Voy a ir como rápido en algunas y me voy a detener en dos. Rápido en qué significa el cambio de municipio a distrito y eso qué implicaciones tiene para el ordenamiento territorial. Es una pregunta, creo que todavía está pendiente por resolverse, pero en últimas yo creo que poco va a cambiar en términos de ordenamiento territorial y me refiero a, para el ejemplo que pusiste que es Moravia, las afectaciones que tiene hoy Moravia en el ordenamiento territorial eran previos a que se generara el distrito, ¿cierto? Y siguen vigentes. Entonces es una alta probabilidad de que esa lógica de intervención sobre esos barrios populares, que son bastante problemáticos, para este caso de borde de río con planes parciales, muy seguramente se van a mantener, ¿cierto? Es decir, sí hay algo pendiente de discutir ahí, pero no sé hasta dónde realmente llegue a impactar en generar grandes transformaciones en la forma en que se está entendiendo el cómo intervenir barrios populares desde el ordenamiento territorial. Yo creo que no, ahí no guardo mucha esperanza. Sobre la relación, quiero colocar con mucho énfasis en eso de la relación entre la memoria y el ordenamiento territorial, porque eso es repoderoso. Y es otra de las formas, creo que es una de las pistas muy poderosas que podemos seguir sobre eso de lo que significa plantear un enfoque de paz para el ordenamiento territorial. Significa varias cosas. Si lo que estamos es bajo lo que les digo, el contexto de una implementación de medidas restaurativas, justicia restaurativa y demás, la memoria se vuelve fundamental y si eso se vuelve elemento que se incorpora al ordenamiento territorial, significa que la memoria se espacializa, se territorializa, se ubica en el territorio. ¿Dónde está la memoria? No solamente como un elemento, por supuesto, social, de las comunidades, de la construcción, de lo que ha sido, sino además de dónde está y qué pasó ahí. Y elementos importantes son entonces los lugares de memoria y como lugares de memoria comprender aquellos que son tanto aquellos que dan cuenta de las atrocidades de la guerra y la violencia en la ciudad, por ejemplo las casas de pique, dónde están, quiénes son responsables y qué pasó ahí y que la ciudad se dé la oportunidad de reconocer eso en el ordenamiento territorial y decir este se convierte en un lugar de memoria que a partir de aquí tendrá un tratamiento especial para que nunca se nos olvide que esto no puede volver a pasar, ¿cierto? Claro, eso es lo que estoy planteando, de alguna manera como una huella de memoria en el territorio que permita decir pasar. De memoria que ellos usaron para el refugio, para el crecimiento comunitario, ¿cierto? Las bibliotecas, las casas comunitarias, las casas de encuentro, que también hay que reconocerlas porque ya están, ya existen, no tienen casi ningún apoyo, hay unas comunidades lo sacan adelante como pueden, que eso se reconoce como un espacio fundamental también es importante, incluso reconocer los espacios sociales y comunitarios de memoria, entendidos aquellos como por ejemplo las canchas, por lo que ha pasado allí, por la construcción colectiva, en fin, una grande diversidad de espacios que nos permite también decir que se especializa y que puede ser una de las pistas para seguir que se puede plantear en términos de enfoque para el ordenamiento territorial. Y quiero terminar con eso, con lo problemático que resulta eso de el POT en los microterritorios y yo creo que ahí hay dos elementos importantes a tener en cuenta. Uno es la relación sí con los grupos armados ilegales que efectivamente de alguna manera según sus intereses, entre comillas, digamos, ordenan, por lo menos sí deciden sobre elementos de territorio, entre ellos por ejemplo el loteo, ¿cierto? Que es un problema importante para el borde urbano rural. Está creciendo muy fuerte la ciudad, gente que no tiene condiciones para pagar un arriendo, para tener su casa de mejor manera, tiene que optar por esas condiciones y lo que encuentra es que sus espacios están restringidos bajo el loteo. Ese es un problema que tiene. Muchas otras expresiones de que los grupos armados tienen para intervenir, que se hace o no en el territorio, entre ellos, por ejemplo, zonas de comercio importantes en ciertos puntos centrales de la ciudad, algunos en barrios, otros en el centro, que se usan no solamente como producción de una renta adicional, sino incluso probablemente, no tengo pruebas, pero probablemente también se use para lo que llaman lavado de activos, ¿cierto? Entonces ese tipo de intervenciones, en fin, es bastante problemático, pero también es importante reconocer que
que en esos microterritorios las comunidades también tienen potencia, también tienen capacidad de agencia, también tienen capacidad incluso no solamente de generar sus propios desarrollos, intervenciones, producción social del territorio, sino incluso de interpretar y discutir el ordenamiento territorial. Y eso también es importante reconocerlo, porque hay varios movimientos, procesos que están vigentes y que han estado presentes recientemente, que también están construyendo al respecto y que será importante reconocer. Decir, la ciudad no es únicamente construida por grupos armados ilegales y élites económicas, también la construyen las poblaciones populares, los sectores populares. Son grandes constructores de ciudad y también hay que reconocerlo de esa manera. Y por último, una reflexión, un elemento importante. A veces esta ciudad se somete a condiciones como de crisis en todo, ¿cierto? Hay crisis política, económica, social, no sé qué, y a veces terminan algunas personas como delegando en la gente, en las comunidades, la responsabilidad de que eso pueda mejorarse, ¿cierto? De que ustedes, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Cómo no hay que construir por allá? ¿Cómo no van a estar pendientes de no sé qué? Y yo creo que es importante llamar a la reflexión en la ciudad de qué significa para una porción importante de nuestra sociedad, quienes habitan Medellín, que están condenadas a vivir en la informalidad urbana, la informalidad laboral, incluso la informalidad para la tramitación de sus conflictos, porque cuando van a buscar al Estado o esos sectores, esos representantes estatales, digamos, dicen no, busque a los muchachos, ¿cierto? ¿Qué significa para una porción importante de esta sociedad que esté sometida a esas condiciones? Porque si es así, digamos, ¿qué le vamos a pedir a esa sociedad, a esa parte de sociedad, de que se comprometa con? Por supuesto que lo está haciendo a su manera, pero también es como guardar ahí una autocrítica como sociedad y de alguna manera como a los entes estatales. Y en últimas, pues no me gusta irme sin, cuando colocamos estos temas siempre es muy complejo, siempre está lleno de peros, siempre está lleno de retos, pero un llamado siempre a la esperanza, ¿cierto? No una esperanza ingenua, sino esa esperanza que se viene construyendo hace rato y que sigue caminando y que nos está mostrando que a pesar de todas las dificultades, pues tiene que ser posible que encontremos mejores maneras de vivir. Bueno, con esa reflexión tan bonita que nos dejas, Fernando, damos cierre a este espacio. Muchas gracias, María Yesenia, muchas gracias, Fernando. Agradecer también a Alfonso, que desde Cavilando siempre estuvo aquí acompañando en la creación de este proceso, Carlos Zapata en el IPC, Francesco desde el Museo Casa de la Memoria, y a todo el equipo del museo que hizo posible pues, la apertura de este espacio físico, de este espacio de conversación, y desde la transmisión también que nos apoyaron técnicamente. Gracias a quienes se conectaron y nos acompañaron en este ciclo, y esperamos podernos ver y escuchar en otros encuentros. Hasta luego.